Hermano, quiero que entiendas algo. Yo muchas veces me he preguntado, bienvenido a mi canal, pero muchas veces me he preguntado el cómo es que voy a salir de la casa de mis padres, cómo es que voy a generar dinero, cómo es que voy a, no sé, a tener un negocio, cómo es que voy a tener un físico, cómo es que voy a tener la pareja perfecta, cómo es que voy a hacer lo que siempre he querido hacer, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el grave error ahí, hermano? Que todo el tiempo me preguntaba el cómo, cómo iba a pasar, cuándo iba a pasar, en qué momento va a pasar. ¿Sabes qué es eso, hermano? Falta de fe de lo que yo tenía. Porque todo el tiempo me estaba preguntando cómo es que va a pasar. Y cómo, hermano, es que no te tienes que preguntar el cómo. Muchas veces escuchaba esa frase, me imagino que tú has escuchado esta frase de no te tienes que preguntar el cómo, solo hazlo. Hermano, esa frase aún no entra en mi cabeza, pero ¿sabes qué? Yo empecé a comportarme como esa frase. Y el problema era de que siempre me estaba preguntando el cómo. Entraba la duda, la incertidumbre, el no accionar, el siempre preguntar, el buscar el método perfecto, hermano. Ese es el grave error. No necesitas saber el cómo, solo necesitas accionar. Bienvenido a mi canal, hermano. Si tú realmente quieres petarla en la vida, este video es el que te va a ayudar a olvidarte del cómo suceden las cosas, porque tú no sabes cómo crece una planta, tú no sabes cómo sucede, ¿no? O sea, no te voy a decir, tú sabes cómo pasa un embarazo, obviamente sabes cómo, ¿no? Pero no te voy a decir el momento perfecto que sucede, porque tienes que tener una fe y una certeza de que eso va a pasar. Entonces, el cómo es lo menos importante, hermano. El cómo es lo que menos te tienes que estar preguntando. Pero cuando tú te preguntas el cómo, dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo es que voy a invertir? ¿Y cómo es que, hermano, olvídate? Porque el cómo lo único que te hace es dudar. Te hace buscar el método perfecto. Te hace buscar el momento perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Hasta que el momento perfecto llegue. ¿Cómo? Es que necesito una estrategia. Es que necesito esto. Empiezas a necesitar cosas para poder hacerlo. No, hermano. El cómo te va a desviar de lo que tú quieres. Lo único que tienes que preguntarte, y ni preguntarte, lo único que tienes que hacer es accionar. Voy a hacer esto, acción, voy a hacer esto, me sale mal, lo voy a intentar, acción. Y ahí te vas a dar cuenta que va a llegar como el cómo perfecto, en que tanto lo estás intentando, que dices, voy a subir un reel, voy a subir, no sé, lo que sea que tú estés haciendo, voy a subir un video de YouTube, voy a subir reels, voy a grabarme esto, voy a salir a la calle a preguntar a la gente, no lo sé, pero lo estás haciendo, estás convirtiéndote en esa persona. La persona que tú ya eres o la persona que tú quieres ser no se está preguntando el cómo. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ya sabe lo que tiene que hacer. No se está preguntando cómo lo hago, sino que él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace? Lo hace. Es como, por ejemplo, que tú me preguntes cómo construyo un verdadero físico, cómo construyo unos abs, cómo construyo unos bíceps, ¿cómo lo construyo? Yo te voy a decir, ve al gimnasio. Pero ¿cómo? Ve al gimnasio y encuéntrate cualquier tipo de máquina y aprende a utilizarla. Hermano, tú vas a ir y vas a empezar a utilizar las máquinas y te vas a dar cuenta que te vas a volver tan experto que vas a dejar de preguntar cómo hago este ejercicio, que te vas a volver tan experto en ese ejercicio que ya vas a saber hacerlo. Pero nunca te preguntaste en cómo lo voy a hacer, sino que estuviste viendo y accionando. Fuiste, hiciste, diste el primer paso. La gente que se pregunta el cómo nunca da el primer paso. Por eso no te tienes que estar preguntando el cómo, porque la versión más elevada tuya o el millonario o la persona que tú estás aquí y la versión más elevada está aquí, no se está preguntando cómo llego aquí. No, hermano, solo está bajando eso que ya es aquí en el presente, actuando como esa versión y no se está preguntando el cómo, sino que solo está accionando. No me vas a preguntar cómo cierras una venta, no me vas a preguntar cómo es que hablas con una persona, hermano, es que no necesitas el cómo saberlo, solo hazlo. Porque si confías tanto en ti, que no fallas, que cumples con tu palabra, que todos los días te levantas temprano, que todos los días traqueas tu marca, que todos los días compartes vídeos, hermano, la confianza que vas a tener no te va a ser irrelevante preguntarte cómo es que le digo a esta gente. Le vas a decir, ok, ¿quieres que te ayude? Vamos a hacerlo, hermano. ¿Quieres comportarte como una bestia? ¿Quieres literalmente tener la confianza de un titán, hermano? ¿Quieres literalmente tener resultados en tu vida y que la gente literalmente te pida hasta ayuda para que tú puedas ayudarlos? Ok, vamos a hacerlo. Tú y yo, uno a uno. Entonces vas a tener la confianza, hermano. La confianza de hablarle a esas personas. La confianza de decirle que lo que tú estás haciendo es beneficioso para ellos. Es lo mismo que yo hago, hermano. Yo te estoy hablando de este video porque yo lo he hecho. Porque te estoy diciendo que eso, cuando tú tienes fe, hermano, no te preguntas el cómo sucede. No vas a decir, ¿y cómo pasa la fe? No, hermano. La fe es un sentimiento. Tienes que accionar. La fe es acción. La fe es acción. La fe es acción y tienes que accionar, no solo creer. Si tú crees y todo el tiempo te dices, que yo sí creo que va a pasar, pero no sé cómo hacerlo, no estás teniendo fe, hermano, porque el que cree solo acciona. El que cree que ya es eso, está accionando como si ya fuera eso. El que cree es como si yo digo,
¿Cómo creo un sillón? No lo sé, hermano, pero me voy a buscar la manera para yo crear un puto sillón. ¿Ves la mentalidad? Una persona que dice, ¿cómo creo un sillón? Se pasa viendo, analizando, y será así, no. Mientras sabes que la otra persona se busca un video de YouTube, esto, lo otro, y pum, y crea un sillón, pero porque creyó que él, porque está creyendo eso, que él lo puede hacer, porque en su mente está puesto que él ya hizo un sillón. Es lo que tú tienes que hacer, hermano, creer y no preguntarte el cómo, porque cuando tú preguntas el cómo no estás creyendo. Si tú preguntas cómo Dios me va a bendecir, vaya locura, hermano. No puedes preguntarte cómo Dios te va a bendecir, hermano. Dios ya te está bendiciendo desde que te levantas. Ya eres bendecido. ¿Ves? Esas son preguntas de pobres, son preguntas de gente que no toman acción, que solo creen pero no accionan. No, hermano, acciona, fíltralo, acciona. No preguntes cómo, acciona. Esa persona que tú quieres ser, se pregunta el cómo va a generar dinero, o está arriesgando y está poniendo la pasta. Está poniendo la pasta, hermano. Está poniendo la pasta sobre la mesa. Esa persona no se está preguntando ¿y cómo es que voy a generar esto? ¿Y cómo voy a hacer? No, está accionando, está haciendo que pase, porque está pensando en más, está pensando en grande, no está pensando en cómo lo voy a hacer, sino está accionando. El cómo viene cuando tú accionas, hermano. El camino se ilumina cuando tú estás tomando acción. El camino nunca lo vas a ver iluminado. Yo cuando empecé a tomar acción, hermano, literalmente nunca me pregunté cómo lo iba a hacer. Solo escuché que mi mentor ya os decía, no preguntes y acciona. Hermano, se me quedó grabado eso y dije, ok, acciona. Hermano, transformé mi físico, transformé mis relaciones, transformé mi negocio, hermano. Todo, hermano, se fue hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo estaba accionando, no estaba preguntándome si era buena o mala opción. Yo solo estaba accionando. Cuando tú accionas y no te preguntas el cómo, entras en un flow, entras en un estado de presencia. Entras en un estado de presencia y de momentum, porque tú estás creando ese momentum. No te estás preguntando cómo lo crees, sino que solo estás accionando, que en tu mente solo estás filtrando la acción. Cada cosa que te viene, acciona, acciona. Y eso lo único que te va dando, mano, lo único que te va dando es fe, es confianza, que cada vez te vas acercando a eso y te vas sintiendo realizado por las acciones que has hecho diario. Por eso olvídate del cómo va a suceder y acciona, hermano, acciona. Inténtalo. El que lo intenta es el que gana. El que lo deja intentar es el que pierde. ¿Por qué lo deja intentar? Porque ahora decís, ¿y será bueno esto? ¿Y será que yo esté en el camino correcto? ¿Y será esto mi pasión? Ya no estás teniendo fe, hermano. Ya te entró la puta duda. Una vez que te entró, ya estás infectado. No, hermano, acciona. Confía, eso va a pasar. Aunque no veas el reto, tú ya eres esa versión. Tú ya tienes el resultado contigo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Comportarte como si ya tuvieras eso. Comportarte como si ya fueras esa persona. Esa persona no hace ese tipo de preguntas. Esa persona acciona. ¿Por cómo crees que yo cambié, hermano? Porque me dejé de preguntar el cómo. Además, te puedo asegurar que ni me preguntaba el cómo, hermano. Solo lo único que hacía era accionar, moverme y hacer que las cosas pasen. Porque estaba en ese momentum. Como ahora en este mismo momento, en este vídeo. No estoy diciendo cómo voy a hacer este vídeo. Prendo la cámara, me pongo mi puto micro, lo que sea. Pum, hago el video, hermano. Porque esto ya lo tenía aquí en mi mente y dije, madre mía, esto lo tengo que compartir. ¿Y qué hice? Pum, prendí y lo puse, hermano. Porque la mente te va a decir, no, más tarde, no, luego esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y esto, hermano, ve a ver mis videos. No tenía ni esto, hermano. No tenía videos, mis videos anteriores no tenía esto. Pero yo ya estaba actuando y comportándome y accionándome como si eso ya estuviera ahí. Porque no me estaba preguntando el cómo, porque eso ya está ahí. Solo tienes que tomar acción. Y te tiene que sudar, hermano, si en tu realidad todavía no está presente. Porque te voy a decir de aquí a unos meses, hermano, esto ya está hecho. Aunque mi realidad todavía no se vea todavía físicamente, hermano, yo ya soy esa persona. Primero tienes que convertirte en esa persona. Pero el convertirte no se convierte en cómo lo voy a hacer, sino en quién tienes que ser. En quién tienes que ser y cómo tienes que comportarte y qué actitud tienes que tener. Eso es lo que importa, no en qué tengo que hacer, no, es en quién tienes que comportarte. Y ya que sepas quién quieres ser, hermano, ahora sí, ¿qué tipo de persona? Esa persona que no falla, esa persona que cumple con su palabra, esa persona que dice lo que va a hacer, hermano, vas a tener una confianza de un puto animal, hermano, de un puto león que cuando va a cazar, hermano, lo único que está pensando es que si se mueve lo mato. ¿Me entiendes? Porque tengo tanta confianza que voy a correr y hasta que yo no le alcance hasta que yo no lo mate, hasta que yo no lo muerda, hermano, yo no voy a parar. ¿Me entiendes? Entonces esa es la actitud. No está preguntando al león, ¿será que yo pueda correr? ¿Será que yo pueda alcanzarlo? El león está haciendo, voy a alcanzarlo, voy a hacerlo. Ve su mentalidad, voy a alcanzarlo, voy a hacerlo. La palabra, la actitud, hermano, de que esto va a pasar. Que no está pensando en cómo va a pasar. No, él está pensando en que voy a hacer esto y me da igual lo que pase. Voy a saltar, brincar, pero esa va a ser mi presa. ¿Ves? Esa es la actitud. Te tiene que importar mucho el cómo y tienes que tomar acciones. De decir, eso va a estar ahí, hoy va a pasar, hoy mismo.
Hoy mismo necesitas tener resultados. Hoy mismo dijiste lo que ibas a hacer. Hoy mismo. Que te la sude por completo cómo va a pasar, cómo vas a poner la pasta, cómo vas a invertir, cómo vas a dar es que te la sude. Solo hazlo. Búscate la vida hoy y hazlo, hermano. Y te vas a dar cuenta que el cómo va a venir conforme tú estás accionando. El cómo va a venir conforme tú estés tomando acciones. Punto. Así que si realmente quieres cambiar tu vida, hermano, deja de preguntarte el cómo y entra a mi sala, que son fucking 100 euros 1 a 1 conmigo, hermano. Deja de preguntarte el cómo y busca accionar. Let's go.